Bien, a continuación vamos a dar inicio al ciclo de preguntas para esta mesa. Antes que todo, señalar nuestro agradecimiento por su participación. Tenemos un buen número de preguntas y al igual que en la mesa anterior, haremos el ejercicio de poder sintetizar la mayoría de las preguntas que ustedes han hecho y también le entregamos unas preguntas que estaban dirigidas a cada uno de nuestros parlamentarios y también a Luis para que, y claro, a nuestros parlamentarios y parlamentarias, ¿verdad? Y para que puedan en cierta medida incorporar en el momento de su respuesta el correspondiente aspecto general por el que vamos a consultar y también el punto acotado que ya se les entregó. Bien, la pregunta, y por eso les voy a pedir también atención, cada una y uno de ustedes va a tener 5 minutos para responder, ¿ya? Y vamos a ocupar el mismo orden inicial, es decir, partimos con Giorgio, luego Gael, Carol y Luis. La pregunta o las preguntas en el fondo que hemos logrado ir condensando tienen que ver con lo que voy a plantearles a continuación, casi como una especie de temas para que ustedes también los puedan abordar. Primero hay una pregunta que está como bastante enfocada en si es que el Estado puede asumir la transformación hacia un nuevo sistema y si es que ustedes saben si existe alguna entidad que pueda asumir esta sustitución de sistema, ¿ya? De la misma pregunta se desprende o va de la mano con esta, si es que hay alguna voluntad política y si ustedes conocen realmente un mecanismo concreto. Es decir, hay quienes nos plantean en sus preguntas que basta un decreto presidencial, hay una serie de elementos que probablemente ustedes pueden comentarnos en relación a la discusión política, ¿verdad? En relación a un poco lo que ya hemos estado señalando acá. Y la siguiente pregunta tiene que ver con relación a cómo evalúan ustedes la existencia de un sistema de reparto hoy día en nuestro país, que es el que tienen las Fuerzas Armadas, y cuál es su opinión respecto de un aspecto de reforma, es decir, si hay una transformación también, ¿qué opinión les merece este sistema? Por otra parte, también se nos pregunta por los trabajadores que actualmente están a honorario, ¿verdad? Esta pregunta la vamos a vincular con otra que también se reiteró, que es que si ustedes conocen, salvo Luis obviamente, si conocen la propuesta de la coordinadora Nómada FP y que en relación a lo que hemos estado preguntando, cuál es la opinión que les merece esta propuesta y de qué manera ven ustedes que se puede constituir como una alternativa, ¿ya? Bueno, como les digo, son varias preguntas. También invito a aquellas personas que hicieron algunas preguntas que son un tanto más técnicas o más precisas, que visiten la página de Fundación Sol. Ahí nosotros constantemente estamos difundiendo material que les puede ayudar también tanto a procesos formativos, autoformativos, etc. Bien, como habíamos comentado entonces... Y todo en 5 minutos. Claro, bueno, es bastante... Y todo en 5 minutos. Claro, es una pura vuelta, sí, es bastante exigente, lo sabemos, también agradecemos la participación, pero aquí invocamos el poder de síntesis de nuestros parlamentarios. Yo les voy a mostrar solo la tarjeta roja cuando estemos en el tiempo, ¿ya? Bien, partimos entonces, Giorgio. Gracias, Ricardo. A ver, con respecto a si es que el Estado u otra organización es capaz de asumirlo, a ver, el Estado lo determinamos nosotros, o sea, el Estado al final va a depender de la autodeterminación de los pueblos. El pueblo determina lo que el Estado termina haciendo y sabemos que ahí hay otro aspecto que quizá hoy día no hemos tocado de nuestra institucionalidad, también heredada por imposición de la dictadura, que es la Constitución. En este caso, la Constitución lo que determina es que va a supervigilar un sistema, por lo tanto, igual nos determina bastante para este debate en particular y para muchos otros. Pero hay algo en lo que no nos determina tanto y que creo que es por lo que la discusión más política tiene mucho sentido, que es que las normas de cambio a las pensiones no son normas de un quórum de ley orgánica constitucional, ni tampoco hay que cambiar la Constitución, son normas de ley de quórum calificado, que es la mayoría de los miembros del Congreso, es decir, 78. Se supone que se han conseguido mayoría, obviamente con una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero hay una posibilidad de construir fuerza política y social para que eventualmente un gobierno que tenga la disposición de alterar este sistema lo pueda hacer. O sea, condiciones institucionales hay menos trabas que en otros aspectos.
Por ejemplo, el educacional está mucho más entrampado, incluso el ámbito de la salud tiene más trampas, pero el ámbito de las pensiones, mi impresión es que es uno donde se pueden hacer más cambios sin tantas trabas institucionales. Ahora, respecto a qué tendría que ocurrir al final, ¿qué tendría que ocurrir para que esto pudiera hacer cambio, para que pudiera ocurrir esta transformación? La pregunta es al final cómo se mueve el poder político, y hoy día el poder político se mueve por presión, y de qué forma se les presiona a un ejecutivo, obviamente con movilizaciones y concientización, pero principalmente los gobiernos como contemporáneos están movidos también por encuestas, mucha encuesta, y están movidos también por los votos, al final, por la capacidad o amenaza de mantener o perder el poder. Y esa capacidad de mantener o perder el poder es lo que mueve al sistema político en general. Y uno dice, mire, mucha gente que de repente parece que no tienen principios y son veletas. Entonces, donde se va moviendo la opinión pública es donde se mueven. Y yo creo que eso, que ciertamente no es algo deseable para un sistema político que la gente no se sustente sobre principios, en esta oportunidad, si se hace un trabajo de concientización masiva con mayores niveles de densidad, se puede aprovechar a favor de una demanda tan justa y razonable como la de terminar con el sistema de AFP como se entiende hoy en día. Pero yo creo que lo que hay que hacer en ese sentido es convencer a nuestras vecinas y vecinos, a nuestros familiares, reconociendo con empatía los temores o incluso prejuicios que tienen frente a una propuesta alternativa. Porque en general somos buenos para cuando alguien, como hemos discutido tanto sobre estos temas, cuando alguien dice, no, pero yo prefiero que vaya para mi cuenta individual, que es lo que mucha gente, incluso en las marchas de No Más AFP dice, no, yo quiero terminar con esto, pero si hay más cotización para mi cuenta individual. Y uno no lo entiende. Hay que empatizar con eso. Hay que empatizar con ese temor, con ese chip neoliberal donde preferimos de lo poquito que tenemos, tenerlo nosotros mismos. Y eso está generalizado. Si no empatizamos con esa sensación, va a ser difícil convencer de una propuesta distinta. Y yo creo que ahí nosotras y nosotros tenemos una responsabilidad en respirar, contar hasta 5 o 10 y empatizar, abrazar esa preocupación de nuestras vecinas, nuestros vecinos, nuestra familia, los chats, etcétera, la gente, la conversación familiar, el almuerzo, y poder tener todos los argumentos. Acá cada persona que está acá es de alguna manera embajadora y embajador de una propuesta alternativa, y por lo tanto ser capaces de dotarnos de los mejores argumentos, los mejores datos, los mejores análisis para poder persuadir y convencer a la mayoría de la población y así conducir un cambio hacia los procesos políticos y decirles con toda claridad y sin ambigüedad a las y los políticos que quieran mantener el sistema o escudarse en cualquier artimaña para mantener el sistema como está, que no se les va a volver a reelegir, que se va a hacer no solamente quitarle nuestro voto, sino que se va a hacer campaña activa para que no vuelvan a salir. Son los pocos mecanismos que nos entrega el actual sistema, son poquitos, pero si la gente se queda en la casa porque cree que son todos lo mismo, al final, con menos porcentaje de participación, salen los otros y las otras electas. Y con esto termino, porque acá nos hacen una pregunta más directa. A su juicio, ¿qué partido o en el Congreso les cabrá la responsabilidad si el modelo de la AFP no cambia? Yo creo que a todos nos cabe una cuota de responsabilidad. Por supuesto que a los que promueven y aprueban una medida así, les va a caber más responsabilidad. A quienes intentamos encontrar estrategias para articular, no sé qué, también nos cabe la responsabilidad porque quizás pudimos haber hecho más. Pero obviamente, al final de cuentas, yo creo que la cosa se trata de confianzas. ¿Cómo construimos, aunque sea débiles, incipientes confianzas entre el mundo social y el político para que las estrategias que vayamos tomando en el Parlamento al entendimiento inicial de que estamos a favor de una propuesta como la de No Más AFP, aunque yo digo inmediatamente, no me caso estrictamente con esos parámetros, podrían ser otros, pero que los vayamos construyendo conjuntamente, que las estrategias, si decidimos actuar en una estrategia parcial para que haya un paso posterior con otro gobierno, una fase de mayor capacidad de transformación, bueno, tomémosla en conjunto. Y esa capacidad de ir moviéndonos en conjunto y conversar las estrategias, aunque hoy día no vayamos a avanzar los 6 pasos, si no avancemos uno, bueno, si la tomamos en conjunto, yo estoy seguro que vamos a poder tener más posibilidades de llegar a nuestro destino. Pero si nos vamos dividiendo en el camino, obviamente que los que quieren mantener el sistema toman palco y empiezan a comer cabrita. Lo que a mí me interesa es que podamos en estos periodos que son de resistencia construir confianzas para que cuando tengamos algún pedacito de poder
podamos aprovecharlo para cumplir con esta responsabilidad histórica. Así que nosotros, al menos desde el Frente Amplio, que es lo poco que me cabe a mí poder asumir acá como responsabilidad, y desde nuestro partido Revolución Democrática, estamos comprometidos con esta propuesta y queremos avanzar estratégica y tácticamente en esta tramitación para empezar a abrir grietas que nos permitan a futuro tener un sistema completamente distinto, y en eso no vamos a actuar en contra de lo que digan las y los trabajadores, sino que queremos tratar de articular conjunto esa estrategia. Así lo hemos intentado hacer durante estos meses y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias, Giorgio. Vamos ahora. Bueno, escuchábamos a Giorgio Jackson, ¿verdad? Integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Vamos ahora con Gael Yeomans, que es presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. 5 minutos, Gael. Ya me puse el tiempo para poder alcanzar, porque igual la pregunta particular que me hacen es una pregunta que es difícil de contestar en poco tiempo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Respecto a la primera pregunta, ¿el Estado puede asumir un rol para transformar el sistema? Me parece que obviamente debería hacerlo. Ahora, respecto a la entidad, porque preguntaban en particular cuál era el ente, yo no sé si se refieren a cuál debería ser como la institución pública que administre la solidaridad. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la pregunta. Bueno, hoy día solamente tenemos una institución pública que administra pensiones y que es el IPS, que creo que deberíamos también conversar, en el fondo poner en diálogo esto, porque yo me he juntado también con trabajadores del IPS y que también tienen observaciones a estas reformas, porque no solamente estamos hablando de esta pequeña reforma, también hay una reforma para poder hacer un cambio respecto al IPS, que sea más bien un Chile atiende, y finalmente transformar también la institución, la única institución pública que tenemos de administración de pensiones, y creo que eso es algo que deberíamos atender. Respecto a voluntad y mecanismos concretos de cambio, a ver, yo ahí, claro, si somos gobierno, ahí en este caso, si tuviéramos una condición de gobierno, claro que tenemos iniciativa en esta materia. Lamentablemente, siendo diputados solamente, y además en una condición bien adversa para poder negociar, tenemos muy pocos mecanismos, yo diría prácticamente nulos. O sea, hasta ahora nosotros hemos presionado en cada uno de los ámbitos. En materia de pilar solidario hicimos presiones, ahí también Carol es testigo de esto, pero de cómo poder hacer cambios. De hecho, la verdad es que estamos ahí al borde de lo inconstitucional, que muchas veces nos reclaman también los diputados del oficialismo, de nuestras votaciones. Cuando toca presupuesto ya no hay nada más que hacer, y eso es prácticamente toda la reforma. Entonces, por lo menos en materia de pilar solidario, y bueno, el resto también hay acto de presupuesto incorporado. Entonces, me parece que tenemos una legislación que es tan poco democrática y abierta que la ciudadanía no puede presentar proyectos de ley en esto, los diputados tampoco, no podemos tampoco presentar indicaciones, no podemos votar todos los, en el fondo, como nosotros queremos, incluso un mismo artículo. Hemos tratado de separar los artículos para poder dar nuestra opinión en cada uno de esos ámbitos y no podemos muchas veces hacerlo. O sea, es totalmente restringido el debate a lo que presenta el gobierno, y por lo tanto también eso nos deja hoy día la necesidad de hacer transformaciones a nuestra Constitución, a cómo está hecho este sistema, que es totalmente restringido, y finalmente abrir la democracia para que sea la sociedad la que decida cómo quiere su sistema de pensión y tantas otras cosas más, que incluso puedan presentar proyectos de ley como sucede en otros países, aunque cambie incluso la Constitución. Y eso creo que es un desafío muy importante. La otra pregunta es cómo se evalúa el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí hay un debate si realmente es un sistema de reparto o un sistema de subsidio, en donde el Estado pone grandes caudales de recursos y, a diferencia, incluso el otro día estábamos comparando con el pilar solidario, le entregan mucho más recursos e invierten mucho más en el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas que en el pilar solidario. Y eso es absolutamente indignante. O sea, yo creo que ya con ese dato deberíamos todos salir a la calle y pedir más aumento de pilar solidario, porque es impresionante que se tenga que pagar
pensiones mucho más acaudaladas, es decir, con un aumento mucho más grande que los que tienen la gente del Pilar Solidario, cuando son menos personas en las Fuerzas Armadas que en el Pilar Solidario, donde hay mucha más gente. Creo que ya eso es de una injusticia tremenda. Respecto a las trabajadoras honorarios, solamente contarles que el día de mañana los vamos a recibir en la Comisión de Trabajo, porque creemos que no puede pasar desapercibido que cada trabajador honorario va a tener que él cotizar o ella cotizar, ese 4% adicional lo va a tener que pagar de su bolsillo. Y este gobierno eso lo ha dicho de manera subterfugia y no ha quedado claro. Y es por eso que es necesario también recibir a los trabajadores para decir su opinión. Y por lo tanto yo tampoco estoy a favor de que lo tengan que pagar ellos. Me parece sumamente injusto sin siquiera considerar la precarización de su trabajo. La última pregunta que me hacían respecto al control a las pensiones de invalidez y el informe que presentamos. Este informe, la verdad es que señala, y creo que es lo más importante del informe, que acá se ha practicado un proceso por parte tanto de la AFP como las compañías aseguradoras para no entregar pensiones de invalidez a aquellas personas que están enfermas y que han garantizado, han ratificado mediante certificados médicos su enfermedad. Y este juego mafioso está al amparo también de la Superintendencia de Pensiones. Y lo hemos dicho con todas sus letras, el informe también lo contempla, que aquí hay responsabilidades que se tienen que tomar y tienen un nombre y apellido, y es la Superintendencia de Pensiones. Y en eso al menos tengo cero, pero solamente para cerrar ese punto que era, creo que lo importante ahí es que nosotros también hacemos propuestas para que exista un sistema de financiamiento distinto, que sea un financiamiento estatal, que las compañías aseguradoras no tengan que pagarle al médico que le va a definir a la persona si le entrega o no una pensión de invalidez, que me parece que son garantías básicas, mínimas, para contar con un sistema que sea imparcial. Creo que si no podemos contar con ese sistema, y lamentablemente, y les digo acá, el seguro de dependencia incluso hace que esto se ratifique y se profundice aún más. Se crea otra comisión técnica que evalúa el seguro de dependencia, es decir, a qué persona se le entrega o no, y en esa comisión técnica también van a tener un representante de las compañías aseguradoras. Entonces, estamos replicando los mismos males, y eso me parece que es sumamente grave si es que no se pone atención ahora y no se le, por lo menos nosotros vamos a decirlo bien claro, que se tienen que hacer esos cambios en la reforma propuesta por el gobierno. Muchas gracias. Gracias, Gael. Vamos ahora con la diputada Carol Cariola, quien es integrante de la Comisión de Seguridad Social, de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Ya. 5 minutos. Vale. Muchas gracias. Sí, bueno, son hartos temas, pero voy a tratar de resumir. Mira, efectivamente yo creo que mis compañeros respondieron varios de ellos. Yo también comparto que efectivamente lo que decía Giorgio, la responsabilidad del Estado es una responsabilidad conjunta. El Estado lo componemos todos y todas, no solamente los distintos poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo, el Poder Legislativo, sino que por sobre todo el pueblo de Chile. O sea, y en eso el poder popular, el poder social, el poder que tienen los ciudadanos y ciudadanas respecto de elegir a las autoridades, y en eso lamentablemente mientras menos participación política existe desde el punto de vista del sufragio, mientras más se debilita la democracia desde el punto de vista de la participación, lamentablemente ese poder popular también se va debilitando desde el punto de vista de que los mismos que toman estas decisiones, los mismos que entregan estas facultades a quienes hoy día responsabilizamos de mantener estas políticas en la línea de lo que nosotros no queremos, de mantener la Constitución durante todos estos años, de mantener el sistema de pensiones de la forma en que no queremos que se mantengan, de mantener el statu quo, de retroceder en las políticas públicas, finalmente son los que ostentan el poder, mantienen el poder y reproducen esta lógica mientras los ciudadanos se siguen restando de la participación política. Y de alguna manera Luis decía, bueno, no basta solo con movilizarse, no basta solo con salir a la calle, sino que hay que dar un paso más. Y ese paso más también pasa por la participación política, pasa porque los espacios de representación social también tomen espacios de poder,
de poder representativo. Y yo creo que ahí es donde efectivamente falta un espacio de unidad política. Yo le decía a Giorgio, lo comentábamos recién, nosotros tenemos diferencias políticas que son evidentes, y yo creo que nadie podría pensar que dentro de la centroizquierda o de la izquierda haya igualdad en el pensamiento. Nosotros vamos a tener matices siempre, pero hay principios que son fundamentales. Y lamentablemente en eso de no ser capaces de establecer lineamientos únicos en algunos acuerdos fundamentales para poder avanzar, hemos ido perdiendo tiempo y hemos ido dejando espacio a que el poder finalmente de quienes ostentan el capital económico, el poder económico en nuestro país se siga imponiendo. Porque el 40% de la población en Chile que vota, de ese 40%, finalmente quienes están eligiendo a las autoridades políticas logran unificar esfuerzos para seguir ostentando la toma de decisiones y el control del poder, a pesar de no ser mayoría, y no ser mayoría ni siquiera en el Parlamento, pero son una mayoría, una minoría que sigue imponiéndose a la mayoría. Porque a nosotros se nos ha dicho en el Parlamento que la centroizquierda es mayoría, pero eso no es verdad. Y de hecho es más, con Gael lo hemos conversado en varias oportunidades y con otros compañeros también, de que estamos cansados, de que, yo por lo menos estoy cansada, de que en la calle se nos diga, bueno, ¿y qué está pasando? Si en el Parlamento se supone que son mayoría. Y yo la verdad es que ya no digo que somos mayoría, porque no lo somos. Porque hay un sector político que hace rato, y desde el gobierno anterior, es cierto, que hace rato que no es mayoría hacia este sector y que no tiene una posición clara, al menos hacia ciertas posiciones que el pueblo está demandando, incluido en esto el querer, por ejemplo, establecer una política de seguridad social en distintas materias, incluido en esto el sistema de pensiones. Entonces, yo quiero ligar esto con una pregunta que se me ha hecho que a mí me parece muy importante y que quiero aprovechar esta oportunidad, porque acá me preguntan, bueno, pero el PC en algún minuto, y haciéndome cargo de esta posición, estableció la política o apoyó la idea de una FP estatal. Yo quiero decir en eso, a propósito de lo que yo planteé como una idea de principio respecto de nuestra posición política como partido comunista, y en eso nosotros no hemos tenido una doble posición ni una doble lectura. Nuestra posición como partido, y lo hemos dicho desde el principio, la propuesta del Partido Comunista es el sistema de reparto basado en un sistema de seguridad público, en un sistema público, tripartito, solidario y de reparto. Esa es nuestra posición como Partido Comunista. Frente a esa posición, nosotros fuimos parte de un gobierno. Y ante eso, en un gobierno con diversidad política, donde estaba desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Sí. Bien ganadas las pifias. Y la verdad de las cosas, es cierto. Y la verdad de las cosas es que cuando tú tienes disposición a converger en un espacio con esa diversidad, tienes que ser capaz de ponerte de acuerdo. Y ahí había una propuesta que tenía que ver con el Fondo de Ahorro Colectivo. Nosotros, y yo quiero decir en esto y quiero ser bien honesta, personalmente tenía profundas diferencias con varios de esos aspectos. Habían algunas posiciones que decían, bueno, con el Fondo de Ahorro Colectivo se abría una posibilidad de abrir un espacio de solidaridad y de reparto para poder ampliar la posibilidad. De hecho, es más, hoy día, a propósito de la discusión que se está abriendo con el sistema, o sea, con la discusión de Piñera, hay algunos sectores que dicen, abramos un espacio de reparto. Yo creo, y honestamente, yo quiero volver a decirlo, yo creo que el cambio a la estructura debe ser un cambio radical. Pero para eso, si no somos capaces de tener a la cabeza un gobierno que genere ese cambio, esa estructura con una convicción, no lo vamos a poder hacer. Y para ser bien honestos también,
Para eso, la disputa del poder político es una disputa fundamental. De lo contrario, y termino con esto, siempre vamos a tener que estar buscando espacios de negociación a la medida de aquellos sectores que van a estar empujando, por más que se las den de progresistas de la boca para afuera, van a estar empujando mecanismos para poder restringir la posibilidad de cambios estructurales y mayores. Entonces yo creo que ante esto no hay que confundir la posición que pueda tener una estructura política, y yo ya acabo de decir cuál es nuestra posición como partido, pero cuando hay posibilidades de convergencia, esas convergencias lamentablemente siempre van a estar empujadas por los otros sectores que van a intentar empujar hacia los otros lados. Entonces, ante eso, si no hay una estructura social, política, mayoritaria, empujando para que el cambio sea estructural y radical, lamentablemente vamos a estar siempre desde la marginalidad buscando que el cambio sea profundo, pero la fuerza política no va a tener la fuerza para poder desarrollarla. Y frente a eso, y quiero responder lo último, termino, decir que en las Fuerzas Armadas, porque me lo preguntaron y lo dijo Gael, yo creo que cuando se dice que no hay recursos, yo quiero dar un puro dato. En las Fuerzas Armadas, DIPRECA y CAPREDENA, el Estado chileno invierte 3.200 millones de dólares para 240.277 millones, o sea, 247.000 habitantes. Para el Pilar Solidario se invierten 2.660 millones de dólares para 1.500.000 de habitantes. Esa es la vergüenza más grande de este país y ahí es donde tenemos que atacar para poder redestinar los recursos que necesitamos. Carol. Muchas gracias. Vamos con Luis Mesina. Por favor, Luis, vocero de la Coordinadora Nacional No Más AFP. Sí, ahí tengo una pregunta especial del compañero Bustos respecto de las comisiones de intermediación conocidas como comisiones fantasma, que llegan a más de $1 millón mensuales, yo creo que un poco más. ¿Y cuál es el motivo de que no aparezcan reflejadas claramente en las cartolas? Bueno, es una pelea que está dentro de la lucha que tenemos que hacer por transparentar. Recuerden ustedes que el tema de las pensiones fantasmas se conocieron a propósito de las grandes movilizaciones nuestras. Las AFP están obteniendo como rentabilidad el 2015 obtuvieron casi $450 millones como concepto de utilidad solamente por las comisiones que nos cargaban a nuestros fondos generales, al fondo total, y que no eran de público conocimiento. Respondo a algunas otras preguntas. Bueno, si Argentina, Bolivia, Uruguay, Nicaragua pudieron, ¿por qué los chilenos no vamos a poder? Creo que hay que plantearse esa pregunta. Lógicamente que el debate es largo respecto de por qué en Chile es más complejo. Porque no hay que perder de vista que nosotros tuvimos la dictadura más larga en el tiempo, 17 años, pero además tuvimos una dictadura que fue capaz de institucionalizar a través de una constitución política el predominio del capital por sobre el trabajo. Al punto que es la única constitución política de la región que estableció como sacrosanto derecho el derecho de propiedad por encima de todos los demás derechos. Por el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Eso no lo tienen los argentinos, no lo tienen los peruanos ni los bolivianos. Siempre se dijo que la tiranía chilena respondía a una burguesía mucho más inteligente. Quizás más inteligente sería un despropósito decirlo comparado, además que hay compañeros de nuestros países vecinos, pero por supuesto no tendrían por qué ofenderse porque estoy hablando de las burguesías de los otros países. Esas burguesías quizás no pudieron aprender tanto como aprendió la burguesía chilena, que el año 73 estuvo prácticamente a las puertas de perderlo todo. Entonces aprendió. Y como